deberíamos no suspender al máximo o disminuir su consumo. Entonces los frutos rojos como las fresas, uno debería propender a que el niño no los consuma frecuentemente. Esto incluye la fresa en fruta, por ejemplo, pero también sus derivados como los jugos, el yogur, el alpinito, los helados de este tipo de frutas, disminuirlos al máximo. Segundo, los chocolates, y esto incluye el chocolate batido del desayuno, Nesquik, Chocolisto, Milo, Nusitas chocolatinas de Chocorramo, Chocopisco y galletas Oreo. Todo lo que tenga chocolate, no es que uno se coma el chocolate y se brote, sino que aumentan la liberación de histamina, aumentan el prurito, los niños se rascarán más la piel y por lo tanto generarán más eczema. Otra cosa son los frutos secos, maní, nueces o almendras, disminuir su consumo lo que más se pueda. Y bueno, dependiendo de donde vivan, aquí en Bogotá no es muy frecuente que los niños coman mariscos, pero si están en la costa y los mariscos hacen parte de su alimentación básica, también disminuirlos. Ojo, los mariscos, no el pescado. El pescado lo pueden comer absolutamente sin ningún problema. Bueno, eso en cuanto a la alimentación. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta con los niños son el contacto con los detergentes. Muchos niños después de los 7 u 8 años ayudan, por ejemplo, a lavar la loza en la casa, deben tener siempre guantes, nunca tener contacto directo con este tipo de detergentes porque van claramente a producir más síntomas. Entonces, en las recomendaciones, ojo, 0 cosas con avena, no recomienden cremas con avena. Ni jabones con avena. ¿Qué hidratante entonces pueden utilizar? La vaselina, muy barata, económica y muy buena. No es la mejor, pero es una excelente alternativa y muy económica. Cremas sin perfumes, como por ejemplo Lubrider, la mejor Lubrider es la capa dorada, que es la que tiene urea en mayor concentración, muy buena. Bacenol otra intensiva, sin perfumes, sin colorantes, o la Nivea, la típica, la clásica Nivea también es excelente. Son cremas sin perfumes, sin colorantes, que son de fácil consecución y muy económicas. Ahora, cosas más costosas que existen, claro. Entonces, para la dermatitis atópica existe una crema que se llama Cetaphil Restoradero, que ya tiene como ceramidas y esfingolípidos que van a revitalizar esto que le falta a los niños con dermatitis atópica. El problema con esto realmente es que son costosas. Hay un Eucerin que viene en un pote, Eucerin en pote, es una alternativa también grande, no muy costosa, que también tiene ceramidas para ayudar a niños con dermatitis atópica, pero realmente pues si no tiene un beneficio económico el paciente, podemos utilizar las que ya les recomendé. ¿Cómo se debe hidratar un paciente con dermatitis atópica? A cada rato. Entre más hidrata el paciente, mejor. Así que por eso es que uno debe buscar un poco la economía de los pacientes. De nada les sirve tener el Cetaphil Restoradero, pero el paciente, por no acabarlo rápido, porque es muy costoso, lo aplica solo una vez al día. Eso no tiene ningún sentido. Es mejor que tenga una crema más económica, pero que la pueda aplicar 4 veces al día, 3 veces al día. Porque la humectación es fundamental. Si nosotros reparamos la barrera, mejoramos los síntomas. Y el tercero, el manejo de las recaídas. Este tercer punto es fundamental porque es lo que más angustia a los papás. Ver un paciente brotado, un niño que no puede dormir, pues es bien incómodo para los pacientes, lo que más nos preocupa. Las recaídas se manejan con la hidratación, sin aumentar la hidratación, y con corticoides. Nosotros en dermatología, dentro del plan de beneficios, contamos con la hidrocortisona, que realmente es de muy baja potencia. Se puede utilizar en cara por 7 días, pero en el resto del cuerpo realmente casi que es un placebo, no es lo suficientemente potente. Y contamos con valerato de betametasona, que puede ser una alternativa. Siempre se debe utilizar en los brotes rojos únicamente, por 15 días máximo si está del cuello para abajo y por máximo 7 días si las lesiones están en la cara. Se debe aplicar cada 12 horas y se debe aplicar por el ciclo completo. Si uno lo aplica solo por 3 días, porque el brote se le quitó a los 3 días, pues entonces lo que esto va a generar es que el paciente recaiga más rápido, vamos a tener que volver a utilizar más rápido el esteroide y se va a generar más rápido taquifilaxia. Recuerden que taquifilaxia es la pérdida de eficacia de los esteroides. Entonces se debe utilizar por el ciclo, 7 días en cara, 15 días. Así se le quita el brote a los 8 días que complete los 15 días de tratamiento y se guarda. Hay que enseñarle al paciente que aunque los esteroides pueden ser buenos, no deben ser utilizados frecuentemente. La idea es que uno sea tan cuidadoso con la prevención de las cosas que empeoran el brote y con la hidratación, que uno casi no tenga que utilizar los esteroides. ¿Qué sería lo ideal? Utilizar soft esteroides, pero no están incluidos dentro del plan de beneficios. Los soft esteroides son el furoato de mometasona, la desonida,
que son medicamentos que no se encuentran dentro del plan de beneficios, que uno puede utilizar un poco de tiempo más largo que los esteroides del plan obligatorio de salud, pero pues tienen un costo muy alto. ¿Cuándo remitir los pacientes con dermatitis atópica al dermatólogo? Entonces, el paciente con dermatitis atópica debe ser visto por un dermatólogo al menos una vez al año después del diagnóstico. Siempre. ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades que pueden ser parecidas a la dermatitis atópica que solo un dermatólogo puede llegar a sospechar. Entonces hay muchas inmunodeficiencias, pacientes con enfermedades genéticas, con deficiencias de zinc, pacientes con histiocytosis, que pueden simular una dermatitis atópica. Entonces siempre debe ser visto por el dermatólogo al menos una vez al año. Si el paciente está muy bien controlado, tiene una familia, con un entorno social que han colaborado con la educación, que no lo exponen a las cosas que desencadenan crisis, y es un paciente controlado, puede seguir sus controles con pediatría, con medicina familiar, con el médico general, pero siempre una vez al año si es visto por el dermatólogo. Pero un niño con dermatitis atópica requerirá visitas más frecuentes con el dermatólogo en casos muy severos. ¿Y cómo sé que un caso es muy severo? Entonces, que tenga múltiples recaídas, a pesar de que uno ve que la mamá realmente es muy juiciosa con las cosas que debe evitar. Múltiples recaídas es que haga recaídas mensuales por 3 o 4 meses seguidos. Que tenga más del 10% de la superficie corporal brotada, eso es un criterio de severidad y muy seguramente requiera tratamiento sistémico, debe ser hecho por un dermatólogo. Y cuando tenga una alteración severa del patrón del sueño. Miren que durante todo el momento que hablé de tratamiento nunca hablé de antihistamínicos, porque los antihistamínicos no hacen parte fundamental del tratamiento de la dermatitis atópica. El prurito se produce como por 30 vías diferentes, no solo por histamina. Ahí está la sustancia P, hay múltiples neurotransmisores. Por lo tanto, el antihistamínico, realmente la indicación de uso en pacientes con dermatitis atópica es cuando la mamá dice que el niño no duerme por estarse rascando. Si el niño no tiene alteración del patrón del sueño, no se deben utilizar antihistamínicos. Pero si definitivamente el niño no duerme, pues la indicación será dejar antihistamínicos sedantes. Nuestra primera línea de manejo es hidroxicina. Entonces, si el niño está teniendo una alteración severa del patrón del sueño, ustedes pueden iniciar el antihistamínico e irlo remitiendo al dermatólogo. Esas son las indicaciones de remisión prioritaria y urgente. Y como les digo, si es un paciente controlado, al menos una vez al año debe ir al dermatólogo. Las alternativas de tratamiento del plan obligatorio de salud, ustedes ven el clotramictón y ven aparte de las preguntas del pretexto. Lo coloqué intencionalmente porque es sumamente usado por medicina general. Sin embargo, la mayoría de pacientes empeoran y esto es porque pueden sensibilizarse al clotramictón. Por lo tanto, los invito a que realmente no lo utilicen en niños. Si ustedes lo desean utilizar en pacientes adultos, bueno, sabiendo la discreción y explicándole al paciente que si ve que empeora lo suspenda, pero realmente es un medicamento que no recomiendo su uso de manera habitual y nunca, por favor, utilizarlo en los niños. Bueno, sabiendo entonces, y vamos a retomar lo de los corticoides, que son nuestra línea de manejo de crisis de dermatitis atópica, sí quiero recordarles ciertas cosas por si no nos alcanza el tiempo para hablar de otras dermatitis. Y es ojo con los esteroides. Por favor, los esteroides tienen múltiples efectos secundarios. A veces uno piensa que porque son medicamentos tópicos no tienen ningún efecto, pero tienen muchísimos y estos efectos están dados por su uso continuo. Cuando uno utiliza a largo plazo los esteroides tópicos, uno va a tener muchos efectos secundarios. Ya les voy a mostrar fotos y cuáles son. Lo segundo, cuando están mal indicados. Si ustedes le ponen a todo brote que vean en la cara un esteroide, generalmente son cosas que empeoran con los esteroides. Por ejemplo, uno de los efectos secundarios de los esteroides es que producen acné y que producen rosácea. Si ustedes le ponen a una rosácea esteroides o un acné, lo que van a hacer es que la empeoran. Y otra tercera cosa que produce efectos secundarios es que no se educa al paciente. Muchas veces ustedes han sido muy juiciosos, muchas veces ustedes han dicho, mire señor, utilice el esteroide en la cara solo por 7 días o apliquen el medicamento al niño solo por 15 días, pero como los pacientes ven que eso funciona, entonces ellos mismos lo continúan usando y lo compran en la farmacia y lo siguen utilizando y el paciente lo utiliza 2 o 3 años seguidos. Eso hay que tener mucho cuidado y ojo con las historias clínicas. En la historia clínica y en la fórmula debe quedar registrado el tiempo máximo de uso. Ya me han llegado pacientes con valoraciones legales porque el médico general le formuló una betametasona, produjo un efecto secundario
y el paciente lo utilizó por 2 años y le echa la culpa al médico general porque dice que nunca le explicó que lo debía utilizar solo 15 días, ¿sí? Mucho cuidado con eso, ya he tenido varias valoraciones en salud total por estas malas indicaciones de los corticoides. Nunca mezclar clotrimazol con hidrocortisona. Es muy frecuente que lleguen pacientes remitidos a dermatología. ¿Y qué le dejó al médico general? No, que combinara clotrimazol con la betametasona y me lo aplicara. Primero que todo, para que sepan, el vehículo de uno inactiva al otro. Entonces es como si se estuviera aplicando un placebo. Segundo, hay que comprometerse. En realidad eso produce menos efectos secundarios que dar escopetazos. Si ustedes piensan que eso es un hongo, pónganle clotrimazol y cítenlo al mes. Y si no, entonces denle el esteroide, pero no lo hagan al tiempo. Primero porque no van a saber entonces qué fue lo que le dio al paciente, y segundo porque pueden empeorar ciertas enfermedades. Y esto de los triconjugados, que gracias a Dios no están en el plan de beneficios, pero que muchos lo formulan, tampoco funciona. Vamos a suponer que lo que yo tengo es una dermatitis de contacto y en el triconjugado tiene neomicina. La neomicina produce dermatitis de contacto hasta en el 50% de los pacientes que la usan, o sea que esos pacientes se empeorarán con el triconjugado. Si lo que yo tengo es una infección bacteriana como un impétigo, o si tengo una infección viral como un herpes, y el triconjugado tiene un corticoide, una betametasona, ¿qué va a hacer? Pues que empeora el paciente, ¿sí? Si lo que tengo es una tiña, un hongo en la piel y le pongo betametasona porque el triconjugado tiene un corticoide, ¿qué pasará? Pues que empeoro los cuadros. Entonces realmente nunca se deben utilizar triconjugados y no manden revolver la betametasona con el clotrimazol y la hidrocortisona con el clotrimazol, no tiene ningún sentido. Comprométanse, aplíquenle uno de los dos medicamentos porque ustedes piensan que es una tiña o porque ustedes piensan que es una dermatitis, y si no mejoran, remitan, por favor. Nunca se deben utilizar los corticoides, el que ustedes escojan, por más de 7 días en la cara y en los pliegues, y nunca se debe utilizar por más de 15 días del cuello para abajo. Si un paciente no mejoró con el corticoide por estos periodos de tiempo, remítanlo. ¿Sí? No se pongan a darle otras cosas ni a dar, ay, no mejoraste con la hidrocortisona, entonces ven te pongo betametasona. No mejoraste con 15 días de betametasona, te la voy a poner un mes. No. Si un paciente no respondió 7 días en cara y 15 días, es porque tiene una enfermedad mucho más rara de lo que ustedes piensan o porque no requería un corticoide. Remítanlo. No demoren estas remisiones a los pacientes por darle más ciclos de un corticoide, que lo que va a hacer es más efectos secundarios y no un beneficio. Quiero que vean aquí cuáles son los efectos secundarios de utilizar los corticoides. Entonces, los dos primeros, atrofia cutánea, la piel se empieza a ver muy delgada, hay aparición de telangiectasias y púrpuras. Y los segundos, que van a aparecer estrías en cualquier parte del cuerpo, en la cara, en los brazos, en los senos, en las patas, donde ustedes lo usen. Y estos dos efectos secundarios de los esteroides son irreversibles. Entonces el paciente llega al dermatólogo con 2 años de utilizar betametasona en la cara, ya muy seguramente la enfermedad que tenía al principio no la tiene porque se la quitó el esteroide, pero tiene los efectos secundarios y en eso no podemos hacer absolutamente nada. Los otros efectos secundarios que vamos a tener es que disminuyen la emanidad de la piel. Entonces yo lo aplico en un sitio donde no estaba indicado y el paciente tenía un antecedente de herpes, por ejemplo, puedo hacer reactivaciones del herpes, puedo aumentar el riesgo de infecciones como impétigo. El cuarto, ya se los había dicho, empeoran enfermedades de base. Los corticoides tienen ese efecto secundario, producen comedones, pápulas, pústulos, por lo tanto empeorarán en la acné y empeoran la rosácea. Nunca se debe aplicar en estas dos patologías. Y el quinto, generan una cosa que se llama tiña incógnita. ¿Qué es esto? Que si lo que yo tenía en la piel era un hongo y me puse a ponerle corticoide, como el corticoide quita lo rojo, uno dice, ah, está mejorando el paciente o que ya no se ve rojo, ¿sí? Pero como estamos disminuyendo la inmunidad, el hongo empieza a irse más profundo y empieza a generar un brote aún más grande de manera crónica y con el tiempo. Cuando llega el dermatólogo, la patología llega completamente alterada. Ya no es la placa redonda con el borde activo típica de una tiña, sino que empiezan a llegar patologías completamente diferentes que al ojo ya no se pueden diagnosticar y terminamos biopsiando hongos en la piel. Eso se llama una tiña incógnita, una tiña que perdió su personalidad típica en la clínica, y esto es por el uso indebido de los esteroides. Miren aquí estas fotografías, vamos a ver, esto es atrofia, miren todas las telangiectasias que tiene esta paciente,
con la piel sumamente delgada, y ella consulta porque cada vez que se aplica la betametasona ella siente que mejora, pero al dejarla empeora. Claro, la betametasona produce vasoconstricción y lo que hace cada vez es que empeora las telangiectasias, y la paciente va porque quiere que uno le mejore lo rojo. Imposible, es un efecto irreversible. Miren, esto es un paciente que tenía un eczema al parecer este es el área preesternal, la B del escote. Utilizó corticoide por muchos periodos de tiempo y como ven, miren, hacen púrpuras, hacen atrofia, telangiectasias, y esto es un efecto irreversible de los esteroides. Y quiero mostrarles este otro paciente que tenía una psoriasis, tenía 20 años, que nunca lo habían remitido al dermatólogo y le estaban aplicando solo betametasona y llevaba 20 años aplicándose betametasona, y miren las estrías tan severas que tiene el paciente, miren, y la psoriasis como si nada, porque la betametasona pues no sirve para la psoriasis, pero sí tiene todos los efectos secundarios. Entonces, ojo con los esteroides, no utilizarlos más del tiempo que es, y si ven que no responde, remitan al dermatólogo. Bueno, vamos a hablar de los lunares, vamos a hablar cortico de esto, porque lo que principalmente quiero que vean es como cuáles son los factores de riesgo para remitir un lunar al dermatólogo, porque no todos los lunares se remiten. Los lunares pueden aparecer desde que uno nace hasta que uno tiene más o menos 40 años o 45. Por lo tanto, a mí me han llegado remisiones, doctora, es que me remitió el médico porque me apareció este lunar y yo no lo tenía. Pues normal, si tiene 30 años, uno le puede seguir apareciendo lunares todo el tiempo. Ahora, si el lunar tiene características alteradas del ABCD, es cuando se debe remitir, pero si no, no. Los nevus se pueden dividir en congénitos y adquiridos. Los congénitos aparecen desde el día 0 hasta el primer año de vida, y los adquiridos desde que uno tiene 1 año hasta que tiene 40 o 45 años. Vamos a hablar de los nevus más frecuentes adquiridos, es decir, que aparecen después de 1 año. Estos se llaman los lunares o nevus de unión, que son los más frecuentes. Vamos a ver una proliferación de los melanocitos, como está señalado en la gráfica, en la unión dermoepidérmica, y clínicamente se ven máculas muy bien redonditas, de un color muy uniforme, que es como los que la mayoría tenemos. Existen los nevus compuestos, donde la proliferación de los melanocitos se dan en la unión dermoepidérmica y en la dermis. Estos ya se van a ver elevados, ya se van a ver pápulas, no máculas, sino una pápula, y se va a ver un color cafecito que puede ir perdiendo color hacia la base, por lo que el pigmento se va haciendo más profundo. Miren aquí otros nevus compuestos. Generalmente estos nevus compuestos tienen pelos, por lo que tienen un compromiso dérmico, y en la dermis se encuentran los anexos. Por favor, siempre me preguntan si uno se puede depilar los lunares. Se puede hacer, eso no los convierte en cáncer ni son peligrosos, por el contrario se ven horribles, por favor depílenselos. Esto es realmente una pregunta muy frecuente de los pacientes y no pasa absolutamente nada. Miren, pueden ser muy grandes. Y están los nevus intradérmicos, que es cuando la proliferación de melanocitos ya se encuentra en la profundidad de la dermis y son exactamente iguales a los anteriores, solo que ya han perdido todo el color porque están muy profundos. Entonces van a ver pápulas eucrómicas, es decir, de color piel o de un café muy claro, y también tienden a tener pelos. Miren aquí, nevus intradérmicos, aquí otro nevus intradérmico muy pequeño. Estos nevus adquiridos no se convierten en cáncer, claramente no es que sobre uno de sus lunares vaya a crecer un melanoma, no, pero son marcador de riesgo. Si un paciente tiene más de 50 de estos nevus adquiridos, ya sea de la unión, intradérmicos o compuestos, tienen más riesgo de hacer melanoma en otro sitio, pero es un marcador de riesgo. Esto, cuando un paciente tiene más de 50 nevus, debe ser visto por un dermatólogo al menos una vez al año para hacer un seguimiento de que no tenga una lesión compatible con un melanoma. Pero realmente no tienen ningún riesgo. Miren, los pacientes ahora son muy inteligentes. Si les llegan a uno diciendo, es que el lunar me duele, el lunar cuando le da sol me pica, sí, eso es normal, no es indicación de resección. Los nevus adquiridos se consideran estéticos, y si un paciente se lo quiere quitar, debe ir a un dermatólogo particular y se lo quiten. Pero el plan obligatorio de salud, el plan de beneficios, no está haciendo resecciones de nevus adquiridos que no tengan riesgo de malignidad. No nos remitan a estos pacientes, por favor, no les vamos a hacer absolutamente nada. Bueno, ¿cómo entonces saber que un lunar o que una mancha se está volviendo cáncer? Entonces, para eso tenemos el ABCD, que es esta diapositiva.
Y era una de las preguntas del pretest. Entonces, ¿cómo saber si yo debo remitir un lunar o no al dermatólogo? Si cumple con 2 o más de estas características. Que el lunar o que la lesión pigmentada sea asimétrica, yo debo dividir la lesión en 4 y cada cuadrante debe ser igual al otro. Evidentemente, todos estos ejemplos son asimétricos. La B, que quiere decir bordes, es decir, que no esté completamente redondo, sino que miren, sean irregulares, que tengan esquinas. Acá hay un pedazo completamente recto. Esto quiere decir que tiene riesgo de ser un melanoma. El color, entonces es normal que un lunar tenga 2 colores, por ejemplo café clarito y café claro, o rojo y café, o negro y café, pero no es normal que tenga, por ejemplo, como en esta fotografía, gris, negro, café, blanco por aquí, ¿sí? Si tiene más de 3 colores se considera patológico, y que sea mayor de 6 milímetros. Generalmente los lunares adquiridos miden menos de 6 milímetros y no tienen ningún problema. Esto es una prueba de tamizaje, como una citología vaginal, altamente sensible, poco específica, pero ayuda. Si 2 de los 4 puntos están alterados, ustedes deben remitir ese paciente al dermatólogo. Si no están alterados, no debe ser remitido. Y esto es muy importante. Dentro del ABC del melanoma no dice que el lunar arda, pica o que moleste con el sol. Eso no está dentro del ABCD. Y simplemente si un lunar pica, rasca o molesta, pues debe ser aplicado protector solar y una crema antiinflamatoria como crema número 4, crema número 0 y no más. Manejo estético. Si tiene alterado el ABCD, remisión urgente al dermatólogo. Bueno, colegas, hemos tocado algunas de los puntos más importantes de dermatología. La idea es que esto sea como algo secuencial. Yo sé que hay muchas cosas más. Tenemos que hablar de alopecias, tenemos que hablar de dermatitis seborreica, dermatitis de contacto, pero pues el tiempo no nos da para más el día de hoy. Espero prontamente volvernos a ver. Muchísimas gracias por su atención.